Las variables son características esenciales de las expresiones en After Effects. Sin embargo, ¿sabías todo acerca de ellas? Quédate y descúbrelo en este video, en el cual te voy a explicar a profundidad qué son las variables, sus características y comportamiento, qué son los objetos cuando hablamos de expresiones y cómo utilizarlos con variables, cómo compartir valores de variables desde diferentes capas y propiedades y muchas cosas más. Así que quédate que esto va a estar genial. Una variable es básicamente un contenedor de datos personalizados al cual podemos acceder mediante un nombre simbólico. Para ilustrar esto, vamos a vincular los parámetros frecuencia y amplitud de un wiggle en la rotación de una aguja a dos controladores de deslizador. Aquí lo que vamos a hacer es primero establecer el nombre de la variable, agregar el signo igual y por último agregar el valor de la variable, que en este caso corresponde al deslizador frecuencia. Ahora hacemos lo mismo con la segunda variable para el parámetro amplitud. Y para finalizar voy a reemplazar cada uno de los parámetros con la respectiva variable. Como los valores de las variables están relacionados con los deslizadores, yo puedo modificar el valor de los parámetros del wiggle con estos mismos controladores. Y pude haber obtenido este mismo resultado sin utilizar variables, simplemente relacionando los parámetros del wiggle a cada uno de los deslizadores. Como ves, el resultado de la animación es el mismo, y aún puedo controlarla con los deslizadores. Pero la expresión, aunque es un poco más corta, realmente es más difícil de entender dónde empieza y termina cada uno de los parámetros. Además de que si hubiera algún error de expresión, sería más difícil para mí encontrar dónde está. Realmente a After Effects le va a dar igual si usamos o no usamos variables. Después de que el código esté bien escrito, él va a entender qué es lo que debe hacer. La verdadera diferencia es para ti y para mí, los seres humanos, que se nos va a facilitar más trabajar con un código ordenado. Además de aportar legibilidad y organización a las expresiones, las variables también aportan ahorro de tiempo cuando vamos a utilizar un mismo valor más de una vez. En esta composición, y más específicamente en este gráfico, las tres líneas de texto a la derecha realmente son una única capa y el texto está siendo generado específicamente con esta expresión. Para simplificarlo un poco, voy a borrar todos los comentarios y me voy a quedar con las líneas de código que pertenecen exclusivamente a la primera línea de texto. Fíjate cómo la variable rango 1 me está ahorrando el tener que digitar este código dentro de la expresión lineal y en la línea final que determina el texto a mostrar. Ahora analicemos cada una de las partes de una variable y sus características. En el caso del nombre, que preferiblemente debe ser corto y único para cada variable, debe además cumplir ciertas reglas. Puede empezar con una letra, un guión bajo o un signo de peso, pero nunca con un número. Esto inmediatamente lanza error. Sin embargo, los números pueden estar presentes en cualquier otra parte del nombre de la variable. Además de eso, el nombre de la variable es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Si yo intento llamar a esta variable con una combinación de mayúsculas y minúsculas diferente, esto me va a arrojar un error que indica que la variable nombre con n mayúscula no está definida. Lo correcto sería escribirla tal cual la he asignado. Y por último, no podemos utilizar como nombres de variables las palabras reservadas del lenguaje JavaScript. Estas son, por ejemplo, var, for, if. Una forma fácil de identificarlas es por su color azul. Sin embargo, sí que será posible reescribir los valores de atributos predeterminados como time o value al utilizarlos como nombres de variables. En el caso de los datos pueden ser de cualquier tipo, como números, matrices, cadenas de texto e incluso también pueden ser objetos. Un objeto es básicamente un elemento que contiene otros elementos y podemos acceder a cada uno de esos subelementos a través de sus nombres y el operador punto. Ejemplos de objetos en After Effects son las composiciones que tienen dentro de sí otros elementos pero también otros objetos como las capas, los efectos, etc. Uno de los objetos más útiles en After Effects es el resultado de la expresión sourceRectAtime, el cual produce un objeto con 4 elementos: top,
que hace referencia al borde superior de la capa, left, el borde izquierdo, width, el ancho de la capa y height, la altura. Podemos acceder a cada uno de estos atributos agregando un punto y el nombre del elemento al final del objeto. Esto es precisamente lo que he hecho en esta expresión con cada uno de los elementos, agregándolo a su respectiva variable, para al final calcular la posición X y Y del punto de anclaje de la capa de texto, de tal forma que siempre esté centrado sin importar las dimensiones de la capa. Sin embargo, nosotros podemos reducir considerablemente el tamaño de esta expresión asignando a una única variable el objeto SourceRectAngle completo. Y ahora llamamos a cada uno de los elementos a través de nuestra variable. Y esto funciona exactamente igual, pero con menos líneas de código, ya que una vez hemos asignado la variable al objeto completo, podemos llamar a cada uno de esos elementos a través de la variable de la misma forma como lo haríamos si los llamáramos a través del objeto. Ahora bien, cada variable es exclusiva de la propiedad donde es creada. Eso quiere decir que si intento llamar la misma variable dentro de una propiedad diferente, me va a generar un error que indica que el valor de la variable no está definido. Existen métodos para compartir valores entre diferentes capas, como los controles de deslizador que ya hemos visto en este video. Sin embargo, estos controladores y otros son exclusivos para valores numéricos. Si quisiéramos compartir variables con cadenas de texto o códigos relativos, no sería posible a través de este método. En este caso, la expresión está generando una animación aleatoria exclusivamente en el eje Y. Mi idea es replicar este comportamiento en la capa 2 y 3, pero obteniendo animaciones y velocidades diferentes. Además de que la posición en el eje X sería diferente para cada capa, por lo que sería más difícil compartir estos valores con controles de deslizador. Para ser más claro, la variable X está referenciando el atributo value, que sería diferente para cada propiedad. La variable Y está referenciando el atributo index, que sería diferente para cada capa. Yo podría copiar y pegar la expresión completa y obtener el resultado que busco, pero si luego quiero modificar alguno de los valores, tendría que hacer la modificación en todas las capas, que ahora son 3, pero en otra composición podrían ser 10, 20 o 30 capas. Una opción bastante interesante sería escribir las variables dentro de una capa de texto. Y ahora, en vez de asignar las variables dentro de la propiedad, voy a llamar la expresión eval y dentro de sus paréntesis la propiedad textoOrigin de la capa de texto que contiene las variables. Y esto mismo lo voy a pegar en las otras propiedades. Lo que está sucediendo es que la expresión eval está evaluando esta cadena de texto como un código de expresiones. Así que prácticamente cada propiedad tiene dentro de sí las variables X y Y asignadas, tal como se ve en la capa de texto. Y yo puedo cambiar los valores de las variables y afectar a las 3 capas al tiempo. Esta capa de texto la podemos ocultar o convertirla en una capa de guía para que no sea procesada en el render final. Por último, habrán situaciones en las que querramos conocer el valor de una variable de forma rápida. En este caso, quiero conocer el valor de left, que aquí lo estoy obteniendo con esta expresión, y luego en X lo sumo con el ancho de la capa. Así que nunca veo el valor numérico real de left. Para esto, podemos ejecutar la expresión throw y dentro de sus paréntesis, la variable left. Esto me va a generar un error de expresiones, pero el código del error va a ser el valor de la variable left. Y si quiero conocer el valor de width, simplemente lo escribo aquí.
Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Si fue así, regálame un like, comparte y suscríbete para poder seguir creando contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima.